preguntarle si él oraría el Padre Nuestro para nosotros en arameo, para que podamos escuchar cómo era el lenguaje de Jesús. Y lo voy a compartir con ustedes. Abunahti beshmo, yichkatash ishmach, yithele malkach, chithken irochach, ich beshmo chib ala, apeh lehmach lchol yomach, وفرليحتي يوثح إخ من غفر التمخت عن مينح ولو فاشتخل الناح شاري بيوثح بيس حصل الناح مشيدا. Así que este fue el Padre Nuestro en arameo. El lago de Galilea, un lugar maravilloso. Eso es supuestamente uno de los sitios, hay más de un sitio, pero ese es uno de los lugares donde la boda de Cana aparentemente aconteció. Y puede ver las tinajas ahí, es así como las tinajas originales se ven. Y como esas eran las tinajas de piedra áspera, donde primero vaciaron el líquido y luego lo guardaron en esas tinajas de barro. Y aquí es la ciudad de Jesús. Aquí es donde Jesús llevó a cabo la mayoría de su obra y predicó la mayoría de sus sermones, la ciudad de Capernaum. Y los llevaré ahí en la siguiente sesión. Vamos a la ciudad de Capernaum, la cual es conocida como la ciudad de Jesús. Este aquí es un lugar muy famoso. Y si lo mira, no parece nada. Pero en realidad encima de esto hay un edificio gigante, justo encima. Allí puede ver algunos de los pilares de cemento y el piso de cemento. ¿Y qué es esto? Esta es la casa de Pedro. Esta era la casa de Pedro. Pedro vivió aquí. Y esa era su casa. Y Jesús debió haberse quedado allí muchas veces en esa casa. Si realmente es la casa de Pedro o no, nadie sabe. Pero la Iglesia Católica proclama que esta es la casa de Pedro. Y si quiero ver que está construido encima, ahí está. Una estructura gigante de cemento parado en los pilares encima de la casa de Pedro. Y dice ahí, Blato o Beato Petro Apóstolo, y este es el lugar donde Pedro vivió. Y Pedro, por supuesto, significa pequeña roca, y Roma ha construido su iglesia en este Pedro. Y allí tienen una estatua de Pedro justo afuera con un pez al lado de él, y esta es la estatua gigante de Pedro. Es enorme. Esta es una historia fascinante, porque Simón era también el nombre de Simón Mago. Y Simón Mago, de acuerdo a Alefas Levi, era el que se convirtió en Petra, el PTR, el Pedro, en el cual, por supuesto, hoy basaríamos todo este sistema. Porque este Simón Mago se convirtió en el hechicero de Nerón. Él era, en otras palabras, el sumo sacerdote, si lo era, de los emperadores romanos. Así que es realmente incierto si están hablando del Pedro, que el Pedro que están honrando acá sea el apóstol. Probablemente sea Simón Mago, el hechicero, el brujo, el ocultista que está siendo honrado. Pero la iglesia construyó este edificio gigante sobre la casa de Pedro. Y a los pies de esta estatua puede ver símbolos de pez y todo eso. Y nos dice que ese es Pedro el apóstol. Y un poquito más allá hay una sinagoga. Entonces aquí hay un edificio gigante hecho de cemento con una estatua gigante de Pedro, y justo cruzando el camino esta sinagoga remanente, probablemente la sinagoga donde Jesús más enseñó. Y hay una pequeña placa oxidada que dice: el primer siglo tardío, la sinagoga blanca, la sinagoga de Jesús. ¿Saben ustedes? Si yo construyera un gran edificio cristiano, no lo construiría donde Jesús pasaba la mayoría de su tiempo, porque construirlo sobre una pequeña casa que es posiblemente la casa de Pedro, si eso no es, no está seguro. Podría ser, porque la descripción de la Biblia dice: cuando salieron de la sinagoga cruzaron a la casa de Pedro. Y esa casa está justo al frente. Es posible. También podría ser la casa al lado, quién sabe.
pero es posible. Ahora, esta es la sinagoga donde Jesús en realidad enseñó. Así, aquí está otro pequeño pueblo, así que Capernaum era un pueblo y el otro era Corazín. Y esto es lo que queda de Corazín, no mucho. Algunas ruinas están aquí. Esas son las ciudades que Jesús maldijo. Y Jesús dijo que si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sidón, en Sodoma o Gomorra, ellas hubieran aceptado el mensaje. Pero ustedes han tenido amplia oportunidad, dijo Jesús. Jesús caminó por medio de esas ciudades y ni una persona permaneció enferma en esas ciudades. Y a pesar, no lo aceptaron. Aquí hay un famoso lugar santo. Ese es el lugar de las bienaventuranzas. Y cuando entras ahí, es mejor que estés apropiadamente vestido. Esta es la iglesia de las bienaventuranzas, un lugar muy famoso. Y el Papa Juan Pablo II ha estado ahí, por supuesto, 2 veces. Y ese es el conclave. Y ese es el campo. Ese es el campo donde probablemente Jesús predicó su primer sermón. Ese es un sermón muy impresionante. Ese es el más intricado, el sermón más sublime que jamás se haya predicado al ser humano. Y muchas personas citan equivocadamente ese sermón a unos extremos terribles. Las bienaventuranzas, Mateo 5, 3 a 10, Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres. La palabra por bienaventurados es Macarios, el cual significa una bendición celestial, una bendición que solo puede venir de una fuente divina, una bendición enorme. Y la palabra usada para los pobres es ptojos, en griego, que significa pobreza absoluta. Nada más que pobreza absoluta. Ni 2 monedas juntas. Y Jesús empieza su sermón y los judíos sentados allí